Alejandra, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar mi invitación sin mucho aviso a conversar hoy. Quería empezar leyéndote no sé si conoces el foro Reddit de Internet, No. ¿no? Bueno, es un foro súper concurrido, quizás el más grande del mundo, y tiene un subforo, una sección dedicada a personas que están dentro del espectro autista. Y hay una discusión que son muchos comentarios de ellos tratando de darle a entender a quien no es parte del espectro cómo es vivir con esta condición. Y te quería leer una que me llamó la atención y ver tu reacción. Dice así, abre comillas. Tengo muchas dificultades intentando creer que el resto del mundo no entiende el mundo como yo. Es como si tan pronto entiendo algo, asumo que el resto del mundo también ha entendido lo mismo, como los autos Tesla, que aprenden de sus errores y suben la información a la nube en Internet, y todos los otros autos hacen esa actualización simultáneamente. Entonces, ¿la gente no funciona así? ¿En serio? Entiendo que esto es algo estúpido lo que creer, pero de alguna forma no puedo superar la profundamente arraigada convicción de que la gente ya sabe todo lo que yo sé. ¿Qué te parece esta Me encanta, descripción? me encanta. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. A mí me apasiona este tema y una de las razones por las que me apasiona es justamente por lo que acabas de leer, que es como la mente autista es una mente, a mí me parece apasionante, porque efectivamente es un estilo como de pensar, más que un mal llamado trastorno, es un estilo de Mm, pensar muy visual, porque además imagínate la metáfora buenísima que usó esta persona como para explicarlo con los autos Tesla, una mente súper racional, súper lógica. Es como, si esto funciona para todas las personas, si funciona para los autos Tesla, ¿por qué no funciona para mí? Entonces, y de alguna forma también es una mente un poco como centrada en sí misma, no egocéntrica, porque no hay ninguna intención de que todo se tenga que, en el fondo, como ajustar a ellos, pero hay un intento muy grande también de comprensión de los demás. Como en ese sentido es una mente súper hiper empática, ujú, porque están todo el tiempo haciendo el ejercicio de qué es lo que están pensando los demás, qué es lo que tengo que hacer mejor, qué es lo que no estoy dando a entender correctamente. Y hoy día me encanta también, el autismo en general es algo que conocemos hace súper poco tiempo. O sea, para que te hagáis una idea, los principales como autores del autismo, que son nuestros psiquiatras, Hans Asperger en Viena y Leo Kanner ujú, en Estados Unidos, son de los años 40. O sea, estamos hablando de la generación de nuestros padres. No, no más que eso. Bueno, o quizás tú eres más joven, pero al menos de mis padres. Y es súper reciente y recién se empezó a dar a conocer el concepto y a investigar más seriamente en los años 80, ya gracias a Lorna Wink, que es una psicóloga inglesa. ujú, Entonces se sabe súper poco. Recientemente ahora hablamos de TEA, trastorno del espectro autista, a partir del 2013, que el manual de psiquiatría hizo como la actualización de que ya no va a existir el síndrome de Asperger, el autismo por otro lado, sino que todo se va a llamar trastorno del espectro autista. Y lo que a mí me parece más interesante es que en los últimos 10 años ha habido mucha teoría generada por personas autistas, mm, como esto que mm, tú me acabas de leer. O sea, hemos mm. aprendido mucho del autismo gracias a las personas autistas que hoy día le están creando modelos, tienen movimientos sociales súper fuertes, eh, están como reclamando por conceptos que encuentran poco respetuosos, que a mí me parece súper lógico, como la idea del trastorno del espectro autista, Mm. la idea de que, por ejemplo, antes se decía, como los autistas son súper enfocados en algunos temas de interés, antes se llamaban intereses restringidos, ahora han luchado para que se le llamen intereses profundos, y así, Ujú. un montón en el fondo la teoría está súper viva, súper dinámica, y ha avanzado gracias a personas que han reflexionado como lo que tú me leíste, como Mm. el autismo en primera persona. Y entiendo que el autismo es una constelación de distintos, comillas, síntomas, ¿cierto? Hay cosas conductuales, esto de los intereses profundos y hipersensibilidad, trastornos del sueño, entiendo que también hay hartas cosas, pero ¿hay algo que esté en el corazón del espectro autista que es definitivamente distintivo del resto de Sí. condiciones? Mira, ¿Qué partamos es? diciendo que el autismo es una variación del neurodesarrollo. ¿Ya? Eso en el fondo tiene sus bases ancladas en el neurodesarrollo. Por lo tanto, las personas nacen autistas y mueren autistas. O sea, no es que esto se gatilla en algún momento. ¿Ya?
Y como tiene su base en el neurodesarrollo, también está mezclada con un montón de otras cosas o comorbilidades que tienen que ver con el neurodesarrollo. O sea, es habitual, por ejemplo, para mí ver en la consulta que las personas con autismo que llegan, además tienen déficit atencional, que es otra condición del neurodesarrollo. Además, son zurdos. O además, tienen posibles problemas de aprendizaje. Además, tienen trastornos de integración sensorial. Todo eso son atipias neurobiológicas. Entonces, lo primero es entender que el autismo nunca viene solo porque el autismo está conectado, las neuronas están todas conectadas, entonces es un cuadro como muy comórbido, ¿ya? Pero Mm, el corazón del autismo para hacer el diagnóstico son tres cosas, son tres piedritas en el zapato. La primera es un pensamiento rígido, poco flexible, que le gusta hacer las rutinas, entonces es como lo ok. típico que te dicen que son personas muy cuadradas, que les gusta hacer las cosas siempre de la misma manera, vestirse de la misma manera y que son muy obsesivas con los temas que les gustan, tienen un hiperfoco importante, entonces eso también es parte como de la rigidez cognitiva. Les gustan algunas cosas en las cuales son muy hábiles, pero de lo que no les gusta no quieren ni aprender, ¿ya? Mm, Entonces hay un pensamiento que es poco flexible, y que de alguna manera hace que parezcan así como estos más cuadrados, con estos intereses profundos, e incluso se puede manifestar a veces esta rigidez en una rigidez como física, como que son más apretados, que tienen movimientos estereotipados, ¿ya? Eso por un lado. ujú, Segundo lugar, tienen temas y desafíos en el área de la comunicación. Mientras más alto nivel de autismo, tienen más desafíos, pero todos comparten esto, independiente del nivel de autismo o del grado de autismo, porque hay tres grados, ¿ya? Después te explico eso, pero en el fondo está esta cosa de la rigidez cognitiva, está este tema de la comunicación, que en los autistas, de, por ejemplo, de alto o de mayor funcionamiento, que tampoco les gusta ese concepto a la comunidad autista, pero ujú, que tienen como un CI conservado, por decirlo de alguna forma. mm, No es que no puedan hablar como una persona que está en el espectro autista nivel 3, ya que quizás ese no puede hablar tanto, pero les tienen problemas con la interpretación de la comunicación, sobre todo de las claves no verbales, de los gestos, de la gestualidad facial, de la comunicación del cuerpo, ¿ya? Entonces pasan por desubicados, como que mm, no cachan, por ejemplo, si entran a una biblioteca, no leen el ambiente, como que están todos en silencio, son capaces de contar un chiste y reírse fuerte, mm, en general son malos lectores de las señales sociales y del entorno que no son explícitas, ujú, ¿ya? ujú, Y ya cuando es más alto, en el fondo, el grado de autismo, ya derechamente pueden tener problemas en el habla, ¿ya? Pero en general el tema es la comunicación. Y si una persona tiene rigidez cognitiva y además tiene temas y desafíos en la comunicación, por consecuencia va a tener algunos desafíos en las relaciones interpersonales, mm, que es como como en lo común y cotidiano uno escucha que el ser autista lo asocias a que anda solo, a que no tiene tantos amigos, ¿ya? A que tiene intereses tan especiales que en realidad no tiene con quién compartirlo. bien, Y también vemos que no es tan así. Una persona que tiene un autismo de nivel uno, que es como el que tiene menos necesidad de apoyos, igual tiene dificultad para hacer amigos, para conservar las amistades más íntimas. Si el amigo se le va a vivir afuera, sufren porque les cuesta empezar y construir una amistad nueva, mm, pero no es que tengan un impedimento para eso, ¿ya? mm, mm, De hecho, la palabra trastorno del espectro autista viene de una traducción del inglés que es disorder, autistic spectrum disorder. Y disorder en inglés es atipia, no tiene la connotación del trastorno ya. que tiene en el español, que lo asocia como una enfermedad o un cuadro que tiene un remedio. Y atipia quiere decir que escapa a la norma, nada más. Que escapa a la norma estadística, exactamente. Ujú, Entonces, dice ya, esta persona se comporta en términos de su flexibilidad cognitiva, su rigidez es atípica. mm, mm, Y por ejemplo, la inteligencia que muchas veces tienen estas personas conservada no está al servicio de solucionar un problema de manera creativa y original porque están demasiado pegados en sus mm, intereses. ¿Cachai? Entonces, mm, eso es lo que no cuadra. Pero esas son las tres piedritas en el zapato que digo yo, o el corazón del autismo que encontrarás y buscarás en cualquier persona con este diagnóstico. mm, Pero comúnmente tienen comorbilidades asociadas que no son criterio de diagnóstico, no todos las tienen, pero es súper habitual que además tengan trastornos del sueño, tienen bajo nivel de melatonina, les cuesta no, quedarse dormidos. La mayoría de las veces también tiene altísima ansiedad, ya el cortisol súper elevado. También es común ver que tienen como el sistema inmunológico más decaído, se enferman más, se pegan más bichos, ¿ya?
También tienen más trastornos gastrointestinales, les duele la guata, tienen alergias alimentarias, tienen temas con el tránsito intestinal, etcétera. Es muy común, ¿ya? Y también, ya más grande, es súper común ya las comorbilidades más psiquiátricas, como pasar de la ansiedad a la depresión, ¿ya? También muchos de ellos pueden desarrollar un TOC, por ejemplo. Mm, Pero ya, todo eso, bueno, y ni hablar del tema como más característico como morbilidad son los temas de integración sensorial. ¿Qué les molesta la luz? ¿Qué les molestan los sonidos? Las etiquetas de la ropa, mm, ¿ya? Pero nada de lo que te he dicho ahora último es un criterio diagnóstico. Son como comorbilidades acompañantes en la mayoría de los casos, pero no todos las tienen. ya. Cuando tú dices problemas en la comunicación, no se refiere a que no es una pobreza del lenguaje, no es una dificultad en hilar ciertas frases y ideas complejas, Unos sí, ¿o sí? Ah, algunos sí, o sea, porque todo esto en el fondo está dentro de un espectro. Entonces, algunas personas en el espectro tienen poquitas señales de esta o no son muy profundas, pero están. Y otras tienen situaciones como más desafiantes en la comunicación. Algunos niños, por ejemplo, es común que te diga que habló a los 3 años, que habló a los 4. mm, Tienen temas del lenguaje ya, muchas veces, sí. ya. Pero, por ejemplo, alguien que tiene rasgos en el espectro autista, que es como poquito, en el fondo que está dentro del espectro, pero en una zona como más cercano a lo neurotípico, en general ellos no tienen problemas de lenguaje. De hecho, todo lo contrario, te dicen, hablan como viejos chicos, tiene palabras súper barrocas. A Sí. veces también, como tienen muy buena memoria, la mente autista tiene súper buena memoria, son capaces de aprenderse diálogos y copian el acento de los youtubers o de los monos que ven en televisión, y a veces Mm, pareciera que hablaran con un acento, sí. como No, mexicano. te preguntaba porque me acuerdo que quizás este ya no es el caso, pero que me enseñaron en algún ramo que la primera manera de identificar a personas que podían estar en el espectro era con estas pruebas de falsa creencia, ¿cierto? Donde te muestran un Mm, cómic donde una niña guarda el peluche en el no me acuerdo cómo era exactamente, ¿cierto? Pero guarda el sí. peluche en el cajón, la niña sale de la pieza, entra la mamá y mueve el peluche del lugar y lo esconde debajo de la cama, luego vuelve a entrar la niña y le preguntan al sujeto, al niño que está haciendo la prueba, dónde va a buscar el peluche de la niña. Y, y les cuesta, ¿cierto?, subir a bordo la información nueva a la que el niño del cómic es ciego. Y piensan que el niño sabe que el peluche está escondido bajo la cama ahora. ¿Es ese el caso? Esa es parte de la manera, o sea, parte de la dificultad Mm. en leer qué es lo que pasa allá afuera. También Sí, conversa un es poco con lo de los una, autos Tesla del principio. exacto. Parte desde, en el fondo, lo que ese estudio que tú dijiste, este experimento es súper antiguo y es uno de los principales como teorías para explicar que lo que les falta a las personas con autismo es la teoría de la mente. Es Mm, entender que el otro tiene claro. otra mente que es distinta a la mía, que Mm, tiene otra información, ¿ya? Y que además tiene una perspectiva del fenómeno que está sucediendo que puede ser distinta a la mía, porque tiene otra información, ¿ya? mm, Por eso, las personas con autismo, en general, sobre todo más chiquititos, les cuesta mucho mentir. Tienen mentiras y son muy ingenuos, porque no entienden que el otro tiene una mente que puede estar, por ejemplo, agarrándome para una broma, haciéndome un chiste. Les cuestan todas esas como metáforas cognitivas. mm, Entonces, eso se atribuye a lo que es como la falta de teoría de la mente. Pero hoy día, la verdad que sabemos que el autismo, como es un espectro tan amplio, hay personas que tienen un buen nivel de teoría de la mente, ¿ya? O la han ido desarrollando, son niños que van aprendiendo la teoría de la mente, no es que nunca la van a tener, ¿ya? Pero un autismo más profundo, por decirlo de alguna forma, sí va a tener dificultades en esa teoría de la mente, que en el fondo es creer que esto de que, ¿por qué no todos piensan como yo? Con mm, lo que decía, lo que tú mm, leíste, ¿ya? mm, mm, Pero no es la única explicación ni hoy día no es la única explicación ni el mm. único modelo para entender la mente autista. Hay otra imagen que me acuerdo también de haber escuchado o leído, que es de Tony Attwood, que él dice algo así Ujú, como el tiempo que necesitan las personas en el espectro, me imagino que está hablando del grado uno, para procesar ujú, información social es el equivalente a cuando uno está recién aprendiendo un segundo idioma y vaya a tal cual. y vaya a una fiesta y todos hablan fluido, ¿cierto? Y tú necesitáis, sentís que siempre está un paso detrás de lo que está siendo dicho. ¿Esa Sí, imagen es útil? sí. En general, en los que trabajamos en este área, hablamos como del tiempo autista. El tiempo autista es más lento en general, pero no de una lentitud por poca capacidad, sino porque están procesando tanta información al mismo tiempo,
¿ya? Hay una teoría que es inglesa ahora, que habla como de la mente monotrópica. Es como son pensadores seriales, no como los neurotípicos que podemos tener varias carpetas de nuestro computador abiertas al mismo tiempo Ajá. y las podemos ir procesando en paralelo. La mente autista no trabaja en paralelo, la mente autista tiene un pensamiento serial, termina con un estímulo y avanza con el otro. Entonces, ya pensarlo así enlentece el procesamiento de cualquier información disponible. Mm, Y la que más les cuesta justamente es la social, porque nunca es clara, está llena de metáforas y expresiones que son, están pensando, evaluando, ¿será broma? ¿Es cierto? ¿Es una metáfora? ¿Ya? Y por otro lado están invadidos sensorialmente, que es algo que también les cuesta procesar. En una conversación, en un casino, en un cumpleaños, están tratando de aislar el sonido de fondo, el olor de la comida en un casino, la conversación que estoy teniendo con la conversación en paralelo que están teniendo acá otras mm, personas. Entonces, todo eso efectivamente hace que sea más lento porque es más complejo. mm, mm. Tú, me imagino que viste la serie esta de Netflix, Amor en el Espectro. O, Sí, me encanta. es demasiado buena, es de lo mejor que he visto también. ¿Cómo me podría contar un poco bueno, qué te pareció la serie, si es que da una imagen justa de cómo es, cómo se encuentran cuando buscan pareja personas que están en el espectro autista? Bueno, lo que sea que quiera comentar sobre esa serie, que me imagino que mucha gente que nos escuche la vio. Sí. A mí siempre me preguntan como de recursos, así como series y todo. Y efectivamente, por ejemplo, hay otras que también me gustan, como Atypical o Sheldon Mm. Cooper y todo, pero en el fondo esas son más caricaturescas de lo que antes se entendía como el síndrome de Asperger, que entre paréntesis hoy día ya no existe. Ahora el Asperger Ah, es trastorno del espectro autista, ok. ¿ya? Antes se distinguía como para decir el que es Asperger tiene inteligencia conservada, se usaba como con ese criterio, ¿ya? Pero hoy día... Inteligencia, mm, inteligencia conservada, que lo dijiste antes, quiere decir que se mantiene la distribución, que dentro de un grado de desviación estándar hacia... ¿Qué quiere decir inteligencia tiene una conservada? inteligencia normal que no tiene ninguna deficiencia intelectual, ¿ya? Que las dificultades que tiene son más del área social, de la interpretación de la comunicación. Una persona autista de nivel 1 no tiene alterada su nivel intelectual, por lo tanto, además, tiene una vida súper funcional, va a colegios normales, va a la universidad, Mm. puede tener familia, una carrera, o sea, ¿cachai? Hay un rango de SI aquí específico? ¿Qué quiere No, decir pero inteligencia llamamos, no, se adscribe como a los rangos de inteligencia normal de la población general, que es como entre 90 y 110. Ya, Como, ya. ya, menos de 90 uno ya podría decir, pucha, hay un nivel de intelectual que está descendido, por lo tanto requiere más apoyos, sobre todo en el momento como de recibir educación. Mm, Pero el TA1 no tiene descendido su nivel intelectual, es un tipo inteligente y muchos de ellos, además, como los antiguos Asperger, algunos de ellos, tienen un nivel intelectual alto y son realmente secos y expertos en los temas que les interesan. O sea, tengo pacientes de 4 años que me hablan de las estrellas, las enanas blancas, las enanas azules, cosas que uno no tiene idea, porque realmente ponen toda su inteligencia, que es altísima, al servicio de ese interés. No quiero decir que todos los niños TA1 sean súper inteligentes, ¿ya? mm, Pero muchos de ellos tienen comorbilidad, por ejemplo, con altas capacidades, como que ser súper inteligentes, ¿ya? Algunos. Entonces, es una comorbilidad posible. mm, Pero volviendo a lo que me preguntaba, estas caricaturas que a veces están en estas series que ayudan como a sensibilizar a la población de lo que es el autismo y todo, también, pero la serie del amor en el espectro, la gracia es que no son actores, son personas que están en el espectro, que hicieron un casting para entrar a esta ujú, serie, y muestra con mucha fidelidad esta cosa como de la ingenuidad como, y de cómo tienen que hacer traducciones de si hago este movimiento, si me aburro, qué tengo que hacer, como un poco como tratar de entender cómo meterse en la mente de otra persona, ¿sí? Para poder decir y hacer lo que, para estar bien en el fondo. Cómo se abruman también, por ejemplo, con cosas pequeñas, que es algo que le pasa a toda la gente en el espectro autista, que se incomodan un poquitito o tienen una frustración que a uno como neurotípico externo le parecería como mínima, pero ujú, para ellos puede bloquearlos en una cita o en una prueba o lo que sea, y que les provoca una gran descompensación, como una crisis, que dentro del contexto de una crisis autista no es gran cosa, se recupera, pero muchas veces son bien incomprendidos en esas crisis las personas autistas. mm. Pero la serie tiene eso. Ahora, a mí me parece igual, los personajes y todo son más bien un TEA nivel 2 por decirlo de alguna forma. Ya. ¿Ya? Tú ves en esa serie que, por ejemplo, hay muchachos que
van a colegios especiales o que tienen apoyos especiales, ¿ya? Un TEA nivel 1 es mucho más, son estos, cuando tienen rasgos no se nota tanto. Acá es evidente que la persona tiene Mm, autismo, pero muestra la ingenuidad, muestra la rigidez, todos son fanáticos de algo, uno es fanático de la espada, generalmente son cosas también atípicas, mm. de los peluches o de los Dinosaurios. dinosaurios. Hay una que es Sí. de los leones, ¿sí? Mm, Pero también muestra de una manera súper, encuentro yo, muy bella, cómo las personas autistas se comunican entre ellos inmediatamente, encuentran su lenguaje, les fluye en la conversación, como entre ellos, que también esto es una teoría como paralela de población autista, que dice que hay una doble empatía. O sea, al autista le cuesta entendernos a nosotros, los neurotípicos, pero entre mm, ellos se detectan fácilmente y la conversación les fluye fácilmente, incluso los chistes. mm. Eso la Yo, serie lo muestra. sí, la serie es demasiado linda. Esas sesiones de coaching que tienen como para aprender que no es apropiado, no es románticamente apropiado hablar 2 horas sobre dinosaurios, ese tipo de cosas, como que inspira una ternura que uno no. Yo a veces no sabía cómo manejarlo muy bien dentro mío, todo lo que me provocaba ver esto. Algo que sí me llamó la atención de la serie, no sé si es el caso, pero no me acuerdo de los personajes específicos, pero a veces juntaban, o mi sensación era que juntaban a personas con distinto grado de severidad Sí, de estar en el espectro. Y sí, ahí era muy evidente quién era súper poco verbal, con quién, ¿cierto? No paraba de de hablar. hablar. Sí. Em, entonces, grado uno, ¿qué quiere decir? Mira, hoy día el espectro autista, como se entiende en el Manual de Psiquiatría, la actualización del 2013, básicamente ubica a las personas en un espectro tan amplio que lo divide en 3 niveles, pero no es niveles de severidad, no hablamos de gravedad en autismo, no es que uno sea Ya. más grave que el otro, sino que el que está en el nivel 1 tiene rasgos en el espectro autista, comparte rasgos de estas 3 cosas que yo te dije: rigidez cognitiva, problema de comunicación, desafío en las relaciones interpersonales, pero a un nivel súper funcional y no requiere de tantos apoyos externos. Una persona con TA1 no necesariamente va a ir al psicólogo o va a requerir de adecuaciones curriculares, o tal vez si las requiere va a ser en un momento de su vida, pero no va a ser permanente. ¿Ya? Entonces, en el fondo, a muchos de ellos, de hecho, no se les notan, y el TA1 en general tiene un diagnóstico súper tardío. No es el que diagnostican, el niño que diagnostican a los 2 años, 4 años. Y, Generalmente. y menos aún en mujeres que en hombres, ¿no? ¿Es cierto eso? Además, porque existe toda una teoría hoy día de que el autismo femenino es diferente y que además las mujeres, la hembra en cualquier especie animal, es más hábil para enmascarar sus dificultades y se camufla Ah, mejor con el entorno, ¿ya? mira. Entonces, por ejemplo, la mujer autista desarrolla intereses profundos en algunas cosas, pero son temas más socialmente piola, como un actor de cine o un grupo musical de K-pop. Entonces, a nadie le parece tan raro que sea tan fanática en eso. En cambio, Mm, los hombres generalmente se apasionan por armas, como se veía en la serie, ¿sí? mm, O por ejemplo, el tema de los dinosaurios o del espacio, no sé. mm, Bueno, pero en general el TA1 es súper funcional, tiene la inteligencia conservada y tiene diagnóstico más tardío, por lo mismo. Yo trabajo en mm, TA1 ya. porque yo como psicóloga necesito como interactúo con el paciente y apelo a su mente. Entonces, trabajamos en terapia. Mm. ¿Sí? Y en TA1 dices que la inteligencia está conservada, pero hay una inclinación hacia rangos superiores de inteligencia. El mito del genio autista No, es más eso es un frecuente que la mito. población normal o la distribución es la misma. No, no, es un mito, es un mito. Lo que pasa es que al tener hiperfoco, efectivamente hay muchas personas que en aquellos temas donde tienen ese interés, ese hiperfoco, son secos, Mm, porque en general la mente autista, como te digo, tiene muy buena memoria. Entonces se van a leer algo o lo van a ver en un documental y se lo van a aprender. ¿Mm? mm, Pero no necesariamente son más inteligentes que la población normal, mm, estadísticamente hablando, ¿ya? En cambio, el TA2 ya tiene alguna dificultad más cognitiva, podríamos pensar que tiene más dificultades también en la vida cotidiana, tiene más dificultades en el lenguaje, muchos de ellos aprende a hablar tardíamente, tiene un lenguaje quizás como más simple, más tarzanesco en un principio, mm. y también más concreto, son súper literales en general. Entonces tú dices un chiste o yo a veces digo en la consulta: oye, hoy día están cayendo los patos asados.
Y se van a pegar en la ventana, mirar dónde están los patos. Como, eh, o yo a veces digo, me muero de calor o me muero de hambre. No, tía, no te mueras. O sea, hay Ujú, una ujú, literalidad que con la madurez cognitiva se va superando. mm, Pero ya un TA2 un TA3 va a tender a ser siempre más concreto. Entonces el lenguaje también es más simple y la educación tiene que ser más concreta, ¿cachai? Y mm, generalmente los apoyos que va a necesitar un terapeuta de lenguaje, un psicólogo o tal vez apoyo farmacológico para regularse emocionalmente, etcétera, o temas de concentración, tienen un déficit atencional en general muy habitual, ¿ya? Entonces el nivel de apoyo externo que necesitan es mayor. ¿Cómo conversa eso de que tienen un déficit atencional mayor, pero hace poco dijiste que tienen una capacidad de ultrafoco? Sí, pero es en los temas que sí le interesan y en esta mente serial. Mm. O sea, si me están hablando los dinosaurios y yo lo llego a interrumpir, no son capaces, como nosotros que podemos ir cambiando, una persona que no tiene déficit atencional es capaz de ir cambiando el foco atencional y volver a donde estaba. Una persona con déficit atencional, si tú le interrumpes y le cambias el foco, se desregula y no sabe cómo volver Mm, en lo que estaba. ¿Cachai? mm, Entonces, muchas mamás te dicen, no, si no, este no tiene déficit atencional, si se concentra súper bien. Sí, pero solo en los dinosaurios. ¿Cachai? O solo en aquello que le interesa. Y además no es solo la capacidad de poner atención, es la capacidad de mantener el foco a pesar de las distracciones y de la lata que me puede dar el tema. yeah, ¿Cachai? Entonces, generalmente el tema de las funciones ejecutivas, que es atención, concentrarse, qué sé yo, planificar. mm. Si tengo una tarea, transformarla en pasos. ¿Qué pasos necesito para lograr esa tarea? Eso les cuesta un montón. Y te queda el grado 3. El grado 3 que estadísticamente, mira, el TA1 es lo que más hay. TA2 ya son Ah, menos casos y TA3 es como ya menos casos. Son efectivamente lo que antes se conocía como autismo profundo, que les cuesta ya desarrollar lenguaje. Muchos se apoyan, por ejemplo, en aplicaciones o en papel, en pictogramas para poder comunicar lo que necesitan. mm, Y ese derechamente ya le cuesta más, tiene más dificultad en la vida cotidiana, entonces el nivel de apoyo que necesita mm, para tener una vida más o menos funcional es altísimo y es imposible que tengan una vida 100% autónoma. Siempre van a mm. necesitar a alguien. Altas capacidades refiere a únicamente CI, No, ¿no? ¿Qué significa altas capacidades? altas capacidades también es una neurodivergencia, hoy día también se entiende como una neurodivergencia, Ujú, pero que está asociada a personas que tienen un alto desempeño intelectual, pero está basado en un hambre por aprender, es como una pasión por el conocimiento, no necesariamente que algo te resulte fácil, son las personas que son hábiles, son rápidas y usan esa información para resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces son las personas, en el fondo no es solo es inteligente, sino que además llama la atención lo busquilla que es, cómo se las arregla en la vida cotidiana para aprender, y además tiene un componente de creatividad súper alto. Son mm. como igual pensadores divergentes. Y eso se evalúa con test estandarizados, todo eso. Pero alguien con altas capacidades no es necesariamente alguien dentro del espectro, o siempre No, coinciden, no, ¿cierto? No, no, son cosas diferentes, nada que ver, ya. pero pueden darse juntas. De hecho, mi especialidad es justamente, yo soy especialista en altas capacidades primero y después en neurodivergencia, entonces Ah, me mandan a mí los pacientes que tienen ambas cosas, pero es como decirte, eres zurdo y además mm, tenés dislexia. Son cosas diferentes, pero mm. cuando se dan juntas, tienen características, hacen de la vida de esa persona una vida bien particular. ¿Cachai? Y eso, ¿Cuál es el resultado de esa multiplicación? Altas capacidades con TEA. bueno, obviamente resultados excepcionales porque en el fondo la buena memoria, en general el autismo también está asociado a una mente muy visual. Son súper buenos pensadores visuales, no tanto con el lenguaje, pero sí son capaces de calcular, ponte tú, de aquí a allá hay 6,5 metros, son súper buenos en eso. Por eso son tan buenos en los videojuegos, en el Minecraft, en los puzzles, en los Legos que les fascinan, porque realmente Mm, tienen una mente visual 3D, es como si su mente fuera una película constante. ¿Ya? mm. Y si además ponen eso al servicio en el fondo de una inteligencia altísima, los resultados que obtienen a veces son increíbles. O sea, pueden hacer, no sé, yo tengo pacientes que
que hacen ballestas, ponte tú con papel, o sea, hacen unas cosas asombrosas porque se les ocurren soluciones absolutamente atípicas y en el fondo se ven resultados. También puede ser que, como tienen buena memoria, se aprenden muchas cosas de memoria. No está asociado a rendimiento necesariamente, o sea, esto de que las altas capacidades son cabros con buenas notas, no. Son personas que tienen rendimientos excepcionales, ¿ya? Mm, Y en el caso de las altas capacidades somos como el 10 a 15% de la población, o sea, tampoco estamos hablando de superdotación, estamos hablando de ujú, habilidades por sobre ujú. el promedio nomás, ¿ya? Yo- Pero, por ejemplo, las personas TA1 que yo veo que llegan con altas capacidades también, tienen el desafío adicional de que muy pequeñitos se monitorean a sí mismos, tienen como un Pepe Grillo súper obsesivo y se dan cuenta que son distintos. Dice mamá, le empiezan a decir a los papás, ¿qué tengo? ¿Por qué yo repito estos temas? ¿Por qué me muevo así? ¿Por qué en el recreo yo quiero hacer esto? Entonces tienen un nivel de autoconciencia mucho mm, mayor, lo cual hace que a veces tengan como en el fondo tengamos que trabajar el tema de la identidad autista y todo mucho antes, porque la mente, en realidad, que tiene, es una mente más hiperdesarrollada. mm. Me acuerdo, ahora mientras hablaba, y me acuerdo haber leído en el foro Reddit, donde saqué la primera cita, también de algunas personas TEA que decían que las personas TEA con altas capacidades, no me acuerdo si en esos términos, pero que eran una adaptación evolutiva, que cierta parte de una población, ¿cierto?, tuviese esas características de forma de empujar, ¿cierto?, la cultura, el desarrollo tecnológico, todo lo que constituye una sociedad humana al siguiente peldaño, y que muchas innovaciones en la historia de la especie son producto de personas que caen en esta categoría y que el mundo debería estar agradecido de que ellos existen en lugar de, bueno, había algo ahí como de resentimiento por los estigmas también que caen en la población TEA. No Sí, sé sí. si hay algo de verdad ahí en eso, si te parece a ti. Sí, sí. Lo que pasa es que son como teorías también explicativas. A mí me encanta esa, que es la teoría evolucionista del autismo, ¿ya? Mm, Porque hoy día todo el mundo te pregunta, ¿por qué hay tanto autismo ahora? ¿Por qué hoy día se habla tanto autismo y en todos lados todo el mundo conoce a alguien autista? Entonces, efectivamente, yo creo que hoy día sabemos más de autismo y se ve más porque tenemos mejores herramientas diagnósticas, ¿sí? Y también pasa que en el fondo hoy día, al haber más información, sacamos esa conclusión más rápidamente, pero yo también creo que hay más autismo en general, o sea, porque existe esta teoría evolucionista que dice que así como los seres humanos, por ejemplo, hoy día ya no vienen con muela al juicio, o sea, la especie humana se ha ido diversificando, como se han ido diversificando las plantas, los insectos, las bacterias, o sea, todo lo vivo se mm, va diversificando, ¿ya? Y en términos neurobiológicos también nos estamos ampliando y hoy día vemos cada vez más casos de niños que yo trabajo, por ejemplo, para algunas clínicas y nos llegan niños que en verdad algo tiene, pero todavía no tiene un nombre, todavía no está, mm, cosas como tan nuevas. Y esta teoría evolucionista del autismo dice que esta mente autista, que es, por ejemplo, súper, hiper atenta a los detalles, que es capaz de hacer tareas monótonas, que tiene una racionalidad tan lógica, así como medio computacional, que entienden súper bien el lenguaje computacional, por ejemplo, mm, tiene una misión, por algo vienen más mentes así a esta etapa de la humanidad, ¿ya? mm, Que tiene miles de años, esto se va a demorar un montón de años, pero a mí me gusta pensarlo así. Yo estoy convencida de que muchos de mis pacientes van a descubrir una vacuna, ajá, eh, van a desarrollar algo importante porque la manera de pensar atípica que tienen le va a encontrar soluciones a problemas cotidianos ancestrales que tenemos que los neurotípicos no hemos sido capaces de solucionar. mm, mm. Te quiero hacer una última pregunta, Alejandra, que yo estoy de acuerdo en que, ¿cierto? Que cada vez más gente tenga conciencia sobre qué es el espectro autista y todo lo que viene con eso es algo muy importante, así como con un montón de condiciones psicológicas distintas, ¿cierto? Sí, Cada vez se habla más sobre depresión y sobre diversidad sexual y todo lo demás, y es muy importante que sepamos más y nos eduquemos sobre eso, pero al mismo tiempo me parece que hay un riesgo cuando ciertas palabras son sobremanoseadas en redes sociales y en el sí, espacio público. ¿Qué pasa con el narcisismo, que está tan de moda, con la palabra trauma, que ha sido cierto manoseada hasta el hartazgo? Y creo que también lo veo un poco con TEA, de gente que quizás puede reconocer algún mínimo rasgo en común y por eso imaginan que el diagnóstico completo corresponde a su condición. sí. Y nos pasa de nuevo con lo del narcisismo, que estamos tan rápidamente listos para diagnosticar a alguien. Mm. ¿Cómo ves esto respecto a condiciones psicológicas y su inmediatez o la ansiedad que tenemos por ponerle nombre a ciertas cosas en Sí. nuestra vida o en otro? ¿Y cómo, cierto, calibrar aquí bien nuestra ansiedad? Sí, es tan cierto lo que dices que, porque además con las redes sociales y todo eso hoy día,
todo el mundo tiene acceso como a los criterios diagnósticos. Si te pasa esto, eres Claro, autista. Si te pasa esto otro. Y como te digo, hoy día en lo que es neurodesarrollo, nos damos cuenta que hay tantas sutilezas que efectivamente puedes tener temas de integración sensorial o que te molesta muy fuerte el sonido, pero puede que eso sea solo integración sensorial, que no claro. necesariamente está asociado a un autismo, ¿sí? Pero yo siento que hay una necesidad como de la humanidad en general en esta etapa, como dices tú, de caer en alguna categoría. Y muchas veces las personas que han crecido con alguna sensación de diferencia respecto del resto, ponte tú una persona que tiene alguna diversidad sexual o que ha tenido algún tema del neurodesarrollo, con mayor razón esas personas son las que necesitan caer en alguna categoría para entenderse a sí mismas. Ujú. Y ahí es donde yo encuentro que la necesidad de hacer una evaluación seria a cargo de profesionales que realmente sean competentes, que Chile recién está como especializándose en eso. Es súper importante, pero estoy de acuerdo con que hoy día la mayoría de los pacientes más adolescentes llega con el autodiagnóstico listo, ¿ya? Ujú. Y eso tiene un montón de riesgos. Me pasa también en el área de diversidad sexual, personas que tienen temas del neurodesarrollo, que como se han sentido distintos o les han dicho raros en algún momento de su vida, Mm. y llega un punto en que dicen, ah, debo ser raro porque soy bisexual. Y se ponen etiquetas que muchas veces son parte de una exploración normal, porque tú en el área de la sexualidad, y no Mm. necesariamente es un diagnóstico, ¿cachai? O una cosa tan certera. Mm. Eh, sí, hay que tener mucho cuidado. Yo por eso siempre pienso, bueno, si tienes alguna duda respecto a por qué eres como eres, que además una persona autista tiene algunos rasgos en el espectro, pero aparte tiene una historia, tiene una personalidad, tiene Claro. gustos, tiene como, hay un montón de otras cosas que te definen. El autismo no te define, Mm. como ningún diagnóstico te puede definir. Entonces, ojalá puedan recurrir a especialistas competentes y que no pasa por hacerse. Hay un famoso test hoy día en Chile que está súper de moda, que es el A2, que hasta los colegios te obligan y dicen, no, este niño tiene unas conductas medias atípicas y le exige a los papás, vaya a hacerse el A2. Y el A2 es un test de 45 minutos que francamente no es la última palabra respecto. El autismo tiene la dificultad de que no tiene marcadores biológicos. Yo te puedo hacer un examen de sangre, te puedo sacar una resonancia nuclear magnética, o sea, puedo hacerte un escáner, no voy a encontrar nada raro ahí. No es Mm. como un electroencefalograma Mm. atípico. El criterio del autismo es clínico y eso quiere decir de que tiene que ser ante los ojos de un ojo experto que te evaluó y que además conversó con otros especialistas que también te miraron. ¿Cachai? Mm. Esa es, pero no hay ni un cuestionario, ni un test online, ni un A2, ni un examen de sangre que va a determinar si eres autista o no. Súper. Bueno, Alejandra, me quedaron mil cosas por preguntarte, pero se me acaba el tiempo, así que Cuando quizás lo quieras. podemos hacer de nuevo más adelante. Y Cuando quieras o cosas más súper. específicas, yo lo único que quiero transmitir para terminar es como el autismo, si bien es una condición, no una enfermedad, o sea, ser Ujú. súper claro en eso, tiene también estrategias de mejora. O sea, no por ser autista, nunca vas a entender un chiste o nunca vas a poder planificar una tarea, que si todo eso se aprende, ¿ya? Y todo eso se puede ir entrenando y para eso estamos los terapeutas. En el fondo, el autismo es un diagnóstico súper dinámico, ¿ya? Y lo que a mí me hace sentido es empoderar a la persona con autismo a que se tenga un autoconocimiento tan importante que pueda ser capaz de exigir lo que necesita, de comunicar lo que le pasa. O sea, a eso es lo que aspiramos, no a mejorar o a camuflar su autismo, sino que la persona tenga una buena calidad de vida y que logre las metas que se propone porque es posible. Así que eso es lo que busca. Súper. Muchas gracias, Alejandra, por el tiempo. Ah, gracias a ti, chao. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.